a todos, soy Ceci Dover, tu vocal coach, y en esta ocasión voy a hacer una reacción y voy a escuchar por primera vez en la vida a estos chicos de BTS que me lo han pedido tantísimas veces en el canal. Va a ser mi debut con el famoso K-pop. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cómo lo hacen? Ya sabes, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo, que lo tienes súper fácil, lo tienes por aquí. Y si quieres colaborar con el canal para que yo pueda seguir haciendo análisis, te dejo mi Patreon en la descripción. Vamos con BTS. Momento. Uy, este comienzo, este tipo de comienzo me hace recordar al comienzo de una canción de Freddie Mercury que es Radio Gaga. No sé si algunos de ustedes veinteañeros han escucharla. Radio Gaga empieza algo así. Supongo que ahora cambiará la canción. Este comienzo me recuerda muchas cosas de mi época, de los 80, de los 90. Me recuerda muchas cosas de mucho más atrás. Smooth like butter, like a criminal undercover. La imagen. Lo que más llama la atención de primer momento es la imagen de ellos. Atrevida, es una imagen fresca, es una imagen joven, entonces atrae, por supuesto, a la juventud. Empieza la canción muy marcado, ¿no? Es un tiempo muy marcado. Todo lo contrario a lo que se usaba antes, que se ponía mucho reverb en las canciones. Esto es todo lo contrario, es seca la voz. Smooth like butter, fa mi re sol. Muy cómodamente cantando. Seguimos. Pop like trouble, breaking into your heart like that. ¡Uy! Este tipo de bandas trabajan muchísimo. Trabajan muchísimo la parte corporal y de danza. No solamente cantan, sino que hacen un conjunto. Bailan y bailan mucho y bailan muy bien generalmente. No solamente este grupo, todos los grupos que hacen este tipo de K-pop están siempre con un entrenamiento físico muy heavy, buenísimo. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Buenos bajos, llama muchísimo a la juventud. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. En sus gestos se nota como esa imagen descarada, ¿no? Este tipo de música. Es una música evidentemente para bailar, para pasártelo bien. Break it down. Break it down. Todos estos gritos, break it down, todos estos grititos que van metiendo forman parte también de los efectos vocales y le van dando mucha onda al tema. Lo que veníamos llevando en el modo central que estaba cantando en la cuarta octava para meterse en una breathy voice, en voz de cabeza. Es un sol sostenido 4, el tengo que ir fraccionando la canción porque si no Mr. YouTube me lo va a dar de baja, ¿vale? Ok, chicos, lo comprenden, ¿verdad? El último se ha metido ya en la quinta octava y es un re sostenido 5. ¿Ves lo que les digo? Estos chicos bailan espectacularmente bien. Y a mí lo que me llama más la atención, esto en directo, yo quisiera escucharlos en directo, en riguroso directo, porque es que me resulta tan difícil entender cómo pueden mandarse estos pedazos de coreografía y a la vez cantar. Esto es un entrenamiento súper duro, chicos. No se lo pueden imaginar lo que es cantar y bailar al mismo tiempo a estos niveles, ¿no? ¿Quién es ese chico rubio? Ya me pueden estar diciendo, son súper guapos. Me gusta este ritmo, a pesar de que estoy súper alejada de esta juventud, ¿no? Que ya quisiera yo tener 20 años para gritar como mis compatriotas que vi al principio. Pero sí tuve esa época y sí sé lo que siente el adolescente que mira a estos ídolos, ¿no? Tienen talento, chicos, tienen talento, pero me gustaría escucharlos en pleno directo. Es que estoy súper curiosa de esta gente, ¿eh? ¿Ves? ¿Vieron este
pequeño gritito es como llamar la atención en fracciones de segundo, sacarte del beat que estás llevando para de repente te encuentras con eso y te saca de lo que estabas mirando, te capta la atención, es catchy como le suelen llamar. Left, right, left to my beat. Get it, let it roll. Smooth like butter. Pour you in like no other. Más hay que dar todavía. Antes, ahora ha cambiado otra vez la atmósfera, ¿no? Ha cambiado otra vez el sonido de cómo lo venían haciendo. Smooth like butter. Vuelven al principio. Y ellos son muy buenos frente a la cámara. Son muy buenos frente a la cámara. Sus movimientos están completamente estudiados. Muy bien. Don't need no usher to remind me you got it bad. Momento que aquí la cosa ha cambiado. Esto es un riff espectacular. Esta es una buena escala melismática para hacer. Otro truco para que les sea más fácil un riff es la primera nota, hacerla de cabeza y luego pasar a la segunda de pecho. Ain't no other that can sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha. Otra rotura de patrón. Este cambio de sonido como si fuera una radio antigua, también es otra rotura de patrón, como los pequeños grititos de break it down, con esas cositas que les hacen. Está todo muy estudiado, muy bueno. Making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm at your heart into two. Hacen unas armonías. Las armonías están muy bien hechas también. Tiene un gran público que le atrae este tipo de contenido. Un muy gran público que le atrae ese tipo de contenido, que es la juventud, que es enorme en el mundo entero y que les va a ir, vamos, like butter le va a ir. I got the superstar glow, so do the boogie line. Do the booty like. Oh my gosh, I love that. Step right left to my beat. ¿Te das cuenta cómo bailan? Es que bailan genial, se mueven genial. Mira cómo están vestidos, los colores, llaman muchísimo la atención. Es genial. I like the moon right with me, baby. Míralos, inclusive el cabello, está todo más que pensado, vamos. Es que encima les queda bien. Yo me la juego, que yo me tiño el pelo de este color y me tienen que meter presa, porque parecería una loca caminando por la calle, pero esta gente que es tan joven y tan guapa, todo les queda bien. Es una melodía muy pegadiza, tanto el estribillo, que es muy pegadizo. Lo escuchas una vez y ya no te lo olvidas. Ese es el más guapo, ¿verdad? ya me están diciendo quién es ese chico del pelo violeta. Mira. Son geniales, bailan súper bien. Ha hecho como una especie de flip al final, ¿no? También en voz de cabeza. Utilizan mucho la head voice estos chicos. ¿Lo escucharon? Se escucha mucho ese flip, está bueno. Vale, como si fuera una especie de rap y está la banda ahí detrás, los amigotes, wow, yo, haciéndoles el coro, la repetición, ¿no? Mezclan un montón de influencias, ¿no? El K-pop, no sé si es como, es una unión, ¿no? De cosas, del hip hop, del pop, del rap, han metido todo allí, batieron y salió el K-pop. Llama mucho la atención. Estoy segura que individualmente tienen sus características vocales y especiales también, ¿no? Que también me gustaría saber individualmente cómo son. ¿Qué tenemos aquí? Ya tenemos ya sexta octava, ¿eh? Es un re... Vale. Terminamos en un re sostenido 6, que no sé cuál de los chicos es el que tiene la voz de silbido aquí, ¿eh?
Pero bueno, hay rango vocal también, ¿eh? Step right left to my beat. Hay cosas que se van metiendo y van entrando, grititos y partes cantadas, o notas sostenidas. Tienen un montón de efectos vocales detrás. Mi baby. Van cambiando, ¿vale? Van cambiando entre la voz central y la voz de cabeza. Lo van combinando muy, muy bien. Suena bonito este cambio. Hay coros atrás que se van repitiendo, parte de ellos que está haciendo una voz para romper esa melodía principal. Atrás. Y otra cosa que me gusta mucho de ellos, se nota que se lo pasan bien. Entonces, claro, cuando ves a un grupo que se lo está pasando bien, que se divierten, pues eso traspasa la pantalla y te llega a ti también y te pone una sonrisa en los labios. Oh my God. Energía para repartir a los cuatro vientos. Si tienen links que me puedan pasar para ver en directo, ¿no? Cosas, dejármelos aquí en los comentarios que yo los miraré encantada. Madre mía, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí mirando este vídeo. Ya saben, vuestros likes, comentarios, suscripciones, colaboraciones son súper importantes para que el canal continúe adelante. Les mando un besito enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!